Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 14 de agosto. En la 19ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Celebramos a San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir, famoso por entregarse, ¿no? Entregó su vida a cambio de la de un prisionero que iba a morir en los campos de concentración alemanes en Auschwitz. Bueno, también famoso por su devoción a la Santísima Virgen María, ¿no? Hasta el triunfo de la Inmaculata es su moto, ¿no? De la Inmaculada Concepción. Es un santo muy mariano. Comenzamos entonces con la lectura, la primera lectura del libro de Josué. Iniciamos un nuevo libro después de Deuteronomio. Tenemos el capítulo 3, versículos del 7 al 10, parte A, el 11 y del 13 al 17. Bueno, los israelitas se aprestan a entrar en la tierra prometida, ¿no? Después de haber pasado 40 años en el desierto. Nos dice entonces el libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel para que vean que estoy contigo, como estuve con Moisés. Tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza. Bueno, el arca de la alianza, que era lo más sagrado para los israelitas y donde estaban las tablas de la ley, ¿no? O el testimonio, como lo llamaban ellos. Eh, el maná y el bastón de Aarón. Entonces es algo que para ellos tenía poder, ¿no? Por eso lo llevaban siempre adelante en las procesiones. Y continúa. En cuanto lleguen a tocar el agua de la orilla del Jordán, deténganse en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: Acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor, su Dios. Y añadió: Así conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que va a expulsar ante ustedes a cananeos. Miren, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando un embalse. O sea, sucede lo mismo que en el, en el mar, ¿no? Cuando el milagro del, del paso por el Mar Rojo, donde se estableció un camino entre el agua, ¿no? El agua se cortó y pasaron. Aquí sucede un milagro similar, claro, en el río, ¿no? Que es algo de menor tamaño, pero de todas maneras se forma un dique, porque el agua corre, ¿no? Y el agua dejó de correr formando un embalse en el momento en que los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza pisaron el agua. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán y los sacerdotes que portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega.
El agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos, hasta Dan, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba hacia el mar de la Arabá, el mar de la sal, quedó cortada del todo. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce, seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Entonces, mientras el arca estaba eh, con los sacerdotes y los sacerdotes con sus pies tocaban el agua, se producía este corte del agua, ¿no? Este embalse para que todos los israelitas pasaran a la tierra prometida, a Jericó, que era la primera ciudad que ellos veían. Bueno, entonces ese es el poder que tenía el arca de la alianza, ¿no? Que era donde Dios bajaba, ¿no? Y hablaba con Moisés cuando estaba en la tienda del encuentro. Hay que recordar también aquí, de paso, que en el Nuevo Testamento tenemos la nueva arca de la alianza, que es viva, ¿no? Que es la Santísima Virgen María, que es el tabernáculo del Señor, porque llevó en su seno a Dios mismo, la palabra encarnada. Entonces, el arca de la alianza de los judíos era figura de la nueva arca de la alianza, la Virgen María. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 113, cuyo responso es aleluya, ¿no? Alelú, que es eh, alaben a Dios, Yahweh. Solamente se utiliza la primera sílaba para indicar que es Yahweh. Alaben al Señor. Este es un salmo de alabanza, ¿no? De todos los portentos y de la protección que ha realizado Dios con el pueblo de Israel. Y es un himno, ¿no? Que se canta o se cantaba en las liturgias del templo. Dice el salmista: cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar, al verlos, huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Bueno, eh, utiliza figuras hiperbólicas, ¿no? Pero no en cuanto a lo que sucedió con el mar, ¿no? Que se dividió para el paso de los israelitas, y tampoco con el Jordán, que también se cortó, se embalsó para que pasaran los israelitas a la tierra prometida. Y continúa: ¿qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Y a ustedes, montes, que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos. Bueno, el poder de Dios, ¿no? Que hace todo esto por el amor que tiene a su pueblo. Y pasamos al Evangelio. Continuamos con el desarrollo del Evangelio según San Mateo. Tenemos el capítulo 18, versículos del 21 al 35 en este primer capítulo 18, y luego se toma el capítulo 19, el primer verso o versículo. Bueno, nos dice San Mateo: en aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende,
cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Bueno, aquí la posible intención de Pedro al mencionar el número perfecto, que es el 7, era si tenía que perdonar siempre, porque esto es lo que significaba este número. 7 veces querría decir siempre. Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, muchísimo más que siempre. Los judíos decían que podían perdonar hasta 4 veces, ¿no? Pero aquí Pedro utiliza el 7 para ver eh, o para insinuar, ¿no? Que sí debe perdonar siempre. Y Jesús le contesta, muchísimo más que siempre, ¿no? Que es el siempre, inclusive cualquier tipo de pecado, ¿no? Por grave que sea, hay que perdonar entre los hermanos. Y continúa, por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Bueno, 10,000 talentos a las cuentas de hoy sería una cantidad exorbitante de dinero, ¿no? Siendo aproximado, bueno, saldría muchísimo, ¿no? Eran millones de denarios y cada denario era un día de trabajo. Ya podríamos ir unos 60 millones de denarios, 10,000 talentos. O sea, una cantidad exorbitante. Y como esto es una alegoría, aquí también se alegoriza la deuda, ¿no? Y como figura del pecado grandísimo. Y continúa, como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. En ese tiempo las deudas se pagaban de esta forma, ¿no? Eh, vendiendo a la mujer para que trabaje, los hijos también, hasta que llegaba el jubileo donde se perdonaba todo. Bueno, pero en ese lapso de tiempo, el trabajo remunerado, o sea, el trabajo que hacían, pues pagaba la deuda, ¿no? Bueno, el criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, a pesar de que era imposible pagar, ¿no? 10,000 talentos. Los países pagaban, por ejemplo, como para comparación, Idumea, Perea, eh, pagaban como países un impuesto a Roma que era eh, 300 talentos o 200 talentos. Acá son 10,000 talentos. Nuevamente es una deuda impagable, ¿no? Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Esa deuda exorbitante se la perdonó. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. 100 denarios, ¿no? Un denario, como dijimos, es el pago de un día de salario en aquel tiempo, ¿no? Bueno, ahora podría ser 40,000 pesos. Sería equivalente a un denario en aquella época. Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. O sea, dice lo mismo, ¿no? Pide clemencia, piedad, misericordia, y dice que le va a pagar, ¿no? Y posiblemente 100 talentos se los podría pagar. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados
y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Fueron donde el rey, ¿no? Donde el amo, donde el jefe, ¿no? Que le había perdonado la deuda. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste, o sea, porque me lo pediste, ¿no? Esto es figura del perdón, ¿no? Del arrepentimiento y del perdón en la confesión de los pecados, ¿no? ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. O sea, impagable, ¿no? O sea, se quedó posiblemente en la cárcel y pagó tal vez lo que pudo haber cobrado con lo que tenía, pero esa deuda prácticamente no la alcanzaría a pagar en su vida trabajando, ¿no? Bueno, y a continuación dice el Señor, lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. O sea, aquí está inmerso el Padre nuestro, en la petición que se hace, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero en realidad perdonamos a los que nos ofenden para hacer que el Padre Celestial nos perdone a nosotros. O sucede como lo del rey en esta parábola, o el Señor en esta parábola, ¿no? Que no perdonará si no perdonamos. O sea, es un condicional, ¿no? Si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.